Con la muerte de Augusto, pues ya comenzó realmente lo que hoy conocemos como el Imperio Romano, ¿no? Refiriéndonos a una sucesión pues, de gobernantes que heredaron los títulos y los honores que el Senado de Roma en un primer momento había decretado de forma excepcional para Augusto como agradecimiento por haber salvado la República. Los más de 40 años de gobierno unipersonal del primer princeps le había servido para transformar por completo la sociedad romana, que ya aceptaba netamente la nueva forma de gobierno, que también por otra parte mantendría durante mucho tiempo la ilusión de una república renovada, unificada y maravillosa por el bien de los ciudadanos bajo el poder de uno solo. Durante la primera mitad del siglo I, la conocida como Domus Julio Claudia, pues tomó el control de las instituciones manejando y traspasando el poder cuidadosamente entre las manos de aquellos con los que compartían sangre, o sea, algo de lo que las mujeres de la familia se ocuparon especialmente, aunque siempre desde un segundo plano. Sobre los sucesores de Augusto, muchos dirían que no fueron dignos de continuar su ambiciosa obra o inclusive también la del propio César. En sus casos, la ambición ha pasado a la historia, en gran medida como si fuese un elemento de valor y coraje contra la adversidad, pero en el que de estos se ha entendido siempre como una suerte de corrupción, tanto moral como física. O sea, tal vez Augusto se avergonzase de los actos de sus sucesores si los hubiera conocido, pero no podemos olvidar pues, que Roma llegó a ser lo que fue en momentos posteriores gracias en parte a estos hombres, ¿no? La súplica pues, a los dioses por estos emperadores, un término pues, convencional que emplearemos desde este momento para referirnos a estos príncipes, eran continuas y en ellas pues, pedían que se les entregara su fuerza divina para asumir la carga que debían soportar sobre sus hombros. Y es que es verdad que no tenía que ser ninguna tarea fácil controlar las vidas de varios millones de personas a lo largo y ancho de un imperio que no paraba de expandirse. O sea, había que contentar a la vez a los poderosos, a los más humildes, controlar las fronteras, aplacar las iras de los hombres y de los dioses. El emperador era el hombre más importante sobre la faz de la tierra y contaba con un poder ilimitado político, militar, religioso, judicial. Todo esto que nadie podía controlar, ¿vale? Y eso era algo que con toda seguridad no era fácil de llevar, especialmente siendo el centro de atención pues, bajo un escrutinio constante, ¿vale? Al fin y al cabo, pues un gran poder, hay que decir que conlleva una gran responsabilidad, y en este caso la importancia de comprender esa máxima recalaba en el carácter de una sola persona que debía anteponer el bien de todos a sus preferencias personales. De ahí que muchos de los personajes que yo iré nombrando, que a lo largo pues, de varios capítulos que vaya haciendo, los quiera mencionar, ¿vale? No que quiera pretender ni reescribir ni sus biografías completas, ni decirlas, sino hay muchos personajes que han sido representados como depravados, déspotas o simplemente tiranos, ¿no? Y no todo es así, no todo es así. Como en tantas otras ocasiones en la historia de Roma y de la humanidad, vamos a descubrir que nada es blanco o negro y que muchas de las historias que la conciencia colectiva ha preservado junto a los nombres de estos gobernantes no son más que exageraciones o directamente rumores venidos a más. O sea, a pesar de ello, los prejuicios y las opiniones siempre han formado parte indisoluble de quienes narraron pues, sus historias y sus vidas, tanto en la antigüedad como pues, en el mundo moderno. Los más que cuestionables apelativos que Gibbon, ¿vale? Dedicó a los emperadores romanos al comienzo de su gran obra en el siglo XVIII, son el mejor indicador de esta tendencia. O sea, la causa ya la conocemos sobradamente, que es propaganda y descrédito en forma de biografía y obras de historia en la que sus autores vertieron opiniones y juicios voraces contra quienes ya no podían defenderse. La historia la escriben los vencedores y claramente pues aquellos hombres no lo fueron.
el tópico de la corrupción del poder ha existido siempre, y en la literatura académica pues se ha hablado mucho de hombres que comenzaron con buenos compromisos de gobierno, pero claro, que pronto cayeron en los vicios pues, del poder hasta convertirse en vagas sombras despiadadas de sí mismos. Y estas visiones, alimentadas pues, por los pasajes más malévolos de Tácito o Suetonio, ignoran a tantos otros autores que defendieron a quienes muchas veces fueron queridos por el pueblo romano mientras vivieron. No existen autores neutrales, ni siquiera en la actualidad. Un pensamiento crítico y libre es fundamental en este caso y en general en la vida, o sea, más incluso cuando Tácito, por mostrar un ejemplo pues conocido ya por nosotros, comenzó sus anales con las siguientes palabras, ¿no? Que decía: inde colisium mi pauca de Augusto instrama tradere, mons tiberi principatut cetera sine ira studio qua tu causa prolug aveo. Lo que quiere decir es que, por lo tanto, mi propósito es relatar algunos hechos sobre Augusto, particularmente sus últimos actos, luego el reinado de Tiberio, y los que le siguieron sin rabia ni parcialidad o cualquier intención a las que soy totalmente ajeno. Y este es el retrato de un hombre prosenatorial a quien su resignación por la decadencia de su clase había hecho dirigir sus giras contra aquellos que habían debilitado su poder y la justificación de quienes más tienen que esconder. Revisar sus obras en el contexto en el que fueron escritas nos puede incluso dar muchísima más información sobre los porqués de sus acusaciones. Vivió bajo las órdenes del emperador Traiano, al que ayudó en gran parte pues, a destruir el recuerdo de quienes le precedieron para ensalzar a quien servía, cuidándose mucho de conservar, eso sí, la memoria de Divino Augusto. Al fundador del Principado también le habría podido lanzar tantas y tan horribles acusaciones como hubiera querido, algo que no hizo por ser el referente de la virtud para el propio Traiano y sus sucesores. Todo el mundo miente, también fuentes escritas, y aunque muchas veces lo hacen sutilmente, no inventando los hechos, sino deformando la realidad a través de opiniones que cualquiera puede interiorizar a lo largo pues, de cuando la escucha o de cuando la lee, para generar subliminalmente la aversión hacia el personaje en cuestión. Y a pesar de que los propios autores grecolatinos pusieron de su parte en esta empresa, no hay que despreciar la ayuda recibida de las fuentes cristianas posteriores que, bueno, pues gracias a su completa dominación sobre la sociedad consiguieron estigmatizar a quienes, según su propia tradición, habían sido más perjudiciales para el cristianismo. La lista se puede completar con la literatura y el cine modernos en los que pues los malvados personajes, alentados por el morbo que reclama el espectador, han sido explotados hasta la saciedad. ¿Acaso le interesa a alguien contar la historia de un emperador pacífico que no hizo nada fuera de lo que era considerado como virtuoso? La historia nos responde claramente que no. No. Bueno, espero que les haya gustado. Y nada, nos vemos el próximo día. Hablaremos del supuesto oscuro Tiberio. Hasta luego.